Buenas noches, queridos amigos, pacientes de Instituto Calevit, tanto de Chile como del resto del mundo. Acá estamos esta noche de viernes 19 de junio, a 2 días del comienzo del invierno meteorológico en el sur del mundo. Hoy tenemos una invitada especial y muy querida amiga, la licenciada Solatí, que es nutricionista, experta en nutrición antiinflamatoria, low carb, high fat, keto y con posgrado en medicina del ejercicio, que nos va a acompañar en este nuevo episodio de Medicina Metabólica para el Público, donde queremos empoderar de conocimiento al público para que comience a tomar el control de su salud, buscando las mejores fuentes de información y la mejor guía. Eh, Dejo con usted, también nos acompaña, por supuesto, el doctor Fernando Santana, director médico del Instituto Calevit, y quien les habla, que soy Cristian Uvilla, cirujano dentista, especialista en periodoncia. Y voy a dejar con ustedes ahora a la licenciada Solatí y después al doctor Santana para que también les den la bienvenida y una pequeña presentación. Bueno, muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Solatie, como me presentó el doctor Cristian Uvilla. Me especializo en nutrición low carb, high fat. Soy egresada de la Universidad de Buenos Aires y en los últimos años me he capacitado en estudiar los beneficios de la nutrición antiinflamatoria y estoy muy agradecida especialmente al doctor Fernando y a Cristian por haberme incorporado en este camino excelente en lo que es la nutrición metabólica. Gracias, si no fuera por ellos no estaría aquí, al igual debo agradecer a la doctora Alejandra Rodríguezía y a Florencia Legnado. Gracias, Sol. Doctor Santana, por favor. Hola amigos, mucho gusto en esta noche helada, compartir con ustedes es un agrado. Gracias a una gran amiga que vamos a estrujarla en el conocimiento, a Solatí, en que ella desde la parte nutricional y cómo nos puede dar a entender esta nueva forma de ver la nutrición. Así que gracias Cristian. Y gracias a ustedes y todas las dudas que tengan y en la medida que nosotros podemos contestarles, feliz de poder hacerlo y hacia ustedes están destinados estas cápsulas de información. Así que muchas gracias por acompañarnos y feliz de compartir esta noche este conversatorio con Solatí y con Cristian Uvilla. Gracias. Bueno, entonces, gracias nuevamente a todos nuestros pacientes, amigos. Bueno, el doctor Fernando Santana ya se introdujo y como saben ustedes, director médico y fundador del Instituto Médico Integral Calevit, médico de muchos de quienes nos están viendo semana a semana por los distintos canales de comunicación en los cuales se transmite este programa, por Instagram, Facebook, YouTube, y hacerles saber que estos episodios quedan grabados en IGTV, en YouTube y en Facebook. Queremos enviar también un saludo efusivo a todos nuestros queridos profesionales que forman parte de este gran equipo, a los médicos, nutricionistas, kinesiólogos, odontólogos, personal administrativo, colaboradores y personal de informática, sin quienes no sería posible hacer todo este trabajo que estamos realizando para ustedes. Bueno, el capítulo de hoy día va a tratar de este sexto episodio, develando el aceite de coco y los MCT en una reducción terapéutica de carbohidratos, ¿sí? Bien, y hablando del aceite de coco, siendo que el aceite de coco está compuesto principalmente por grasas saturadas, lo cual va a profundizar más la licenciada Solatí y el doctor Santana, empecemos analizando un poco lo que es los mitos de las grasas saturadas. Y cuántas veces hemos escuchado y hemos crecido con estos mensajes. Mira, si quieres mantenerte sano, no deberías comer alimentos que tengan grasas saturadas. Solo cereales integrales, pan integral, pastas integrales, legumbres, verduras amarillas, rojas, verdes, todos los colores y 5 porciones o 10 porciones de frutas diarias. Lamentablemente, en esta cultura de la grasofobia, al contrario de lo que algunos medios de comunicación masiva reportan, los datos que asocian la grasa con las enfermedades, en general cardiovasculares, cáncer, esos datos son inconsistentes, incompletos y científicamente poco fidedignos.
Los estudios observacionales existentes que sugieren estas asociaciones adolecen de varias deficiencias que las encontramos en todos los estudios de epidemiología nutricional, que tratan de asociar enfermedades crónicas con la ingesta nutricional. En estos estudios, el riesgo relativo aumentado de dietas altas en grasas es muy pequeño o nulo. Esto hace que los hallazgos sean más bien debidos al ruido estadístico, como variables confundentes, el sesgo del usuario saludable, más que una relación de causa-efecto. Más aún, dichos estudios utilizan cuestionarios de frecuencia alimentaria poco confiables, convirtiendo así los datos obtenidos en más cuestionables aún. Si nosotros no nos podemos acordar lo que comimos la semana pasada, difícilmente lo que se comió durante un año, 5 años, 10 años, como acostumbran a hacer estos estudios. Los estudios observacionales epidemiológicos no es que sean malos, sino que no son para sacar conclusiones de causa-efecto, ni conclusiones fuertes. Los estudios observacionales son hechos para establecer hipótesis de trabajo, para que después, al hacer estudios de más alto nivel de evidencia, como los llamados ensayos aleatorizados, puedan finalmente dar más indicios si existe alguna relación directa causal de algo. Y en este caso, dichos estudios de mayor nivel de evidencia no han demostrado una asociación causal entre la ingesta de grasa y el aumento del riesgo cardiovascular. Las grasas saturadas naturales son buenas, necesarias, y vamos a aprender por qué. Por lo tanto, doctor Fernando Santana, que es muy experto en esta área y lo ha estudiado mucho y él ha roto sus paradigmas y sus esquemas constantemente adaptándose a la no investigación sin compromiso con nadie, nos gustaría que nos refuerce bien esta relación en relación a esta grasofobia que ya lo hemos discutido también en los episodios anteriores. Sí, Cristian, la verdad que es lo que ha ocurrido y ya en nuestros episodios anteriores, tal como tú lo enuncias, hemos conversado en relación a este concepto de la grasofobia. Pero esto es debido también a que el principal problema es entender qué es grasa, qué son los macronutrientes. Fíjate que en este problema la combinación de altas cantidades de grasas con altas cantidades de carbohidratos, por ejemplo, una hamburguesa. Cuando tú comes hamburguesa, la mayoría de las personas dicen, mira, estoy comiendo grasa. Y sin embargo, una hamburguesa conocida de locales de comida rápida, chatarra, existe una combinación altísima de carbohidratos, de alto índice insulínico y glicémico y alta cantidad de grasa, donde dichas grasas más bien se van a almacenar y los carbohidratos se van a transformar también en grasas debido a este índice insulínico. Se escucha lamentablemente aún en medios de comunicación que, tal como tú decías, las grasas saturadas no forman parte de una dieta saludable. Muy alojado de esta afirmación e incluso en contraposición a los estudios científicos que ya han demostrado todo lo contrario. Haciéndose, fíjate, eco de estas investigaciones científicas, muchos médicos, nos incluimos, e investigadores reclaman por un necesario cambio en las recomendaciones oficiales nutricionales que han influido en la conciencia colectiva de todas las personas, de la mayoría de las personas, como también de las distintas especialidades médicas. ¿Qué entendemos por una nutrición saludable? Y cuando entendemos nutrición saludable, me dejan afuera la grasa saturada con todos sus efectos positivos que nosotros conocemos. En el colectivo popular incluso se ha escuchado la llamada paradoja francesas, en la cual se ha visto que Francia tendría menor índice de enfermedades cardiovasculares, a pesar de su mayor consumo de grasa saturada. Sabemos los franceses, amigos de la crema, amigos de la mantequilla, amigos del pâté foie, grasa saturada. Pero esto no es ninguna paradoja. No es ninguna paradoja francesa, porque es justamente lo que los estudios están demostrando, que el culpable no es la grasa, sino que principalmente el exceso de carbohidratos que gatillan una respuesta hiperinsulínica constante que lesiona la capita más interna de nuestra arteria, que es el glicocálix del endotelio vascular. Por lo tanto, es tiempo
de devolver las grasas naturales y en especial las grasas saturadas que venimos de un tiempo a la fecha estimulando, a la conciencia que deben ser parte de una alimentación saludable. El huevo, la mantequilla, las carnes, las mantecas de animal. En el sur comían mucho manteca de cerdo. Ha habido una grave equivocación en acusar a las grasas saturadas naturales de los problemas cardiovasculares, puesto que en realidad, fíjate que no existe ningún estudio que pueda demostrar de manera concluyente que las grasas saturadas naturales estén conectadas a las enfermedades cardíacas, cardiovasculares. Hay que destacar que no todo es un panorama oscuro. En las guías oficiales, porque ya de poco han aparecido pequeños cambios, pasos que se están dando. Por ejemplo, en las pautas de la nutrición para los americanos, ya el año 2015 se postuló que ya no se debería limitar el colesterol a menos de 300 miligramos diarios, ya que la evidencia disponible demuestra que no existe una relación apreciable entre el consumo de colesterol y los valores de colesterol en sangre. Esto fue bien visto por la Academia Americana de Nutrición y Dietoterapia, que sugiere al Departamento de Salud y Servicios Humanos, la HHS de Estados Unidos, y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, que por favor apoyen una revisión similar que retire el énfasis negativo de que las grasas saturadas sean un nutriente de preocupación, lo cual cuesta debido a las fuertes presiones económicas, sociales, la industria y el equivocado y falaz concepto que ya hemos visto de saludable, que tienen otras grasas, como por ejemplo los aceites vegetales, de semillas de maíz, de soya, de canola, el cual ya hemos hablado en nuestras cápsulas anteriores. Un discurso del que dependen lamentablemente muchos sistemas institucionales, educativos y económicos. Fíjate que en relación a esta evolución de la grasofobia, resultan emblemáticos las portadas de la revista Time del año 84, donde su portada hablaba de lo maligno del efecto del colesterol y de las grasas, para cambiar el año 2004, en cuya portada alienta al consumo de mantequilla y otras grasas saturadas. Ustedes lo pueden revisar esto y está disponible en la web de la revista Time. Esa es la evolución que nosotros hemos tenido, de qué manera el rechazo, no del punto de vista científico, a una grasa saturada que es necesario con todos los beneficios que vamos a ver. Muchas gracias, doctor Santana, por este diálogo tan esclarecedor y tan sólido. Vemos que esto tiene un tremendo respaldo. Se está haciendo en varias partes del mundo pequeños núcleos en los cuales los médicos que se están dedicando a esta nueva visión, que es parte de la medicina, la parte del metabolismo, por eso es que se habla de medicina, nutrición metabólica, como bien lo ha dicho Sol a ti. La grasa saturada juega un rol importante, fundamental, así como la reducción o la regulación terapéutica de los carbohidratos. Entonces, por todo lo expuesto anteriormente, el aceite de coco, que es rico en grasas saturadas, es de gran relevancia en esta reducción terapéutica de carbohidratos que hemos venido conversando. Por favor, Solati, entonces, ilustra un poco a nuestro público de qué se trata este aceite de coco. Bien, estamos transitando una necesidad de volver a consumir alimentos reales o lo que llamamos whole foods, alimentos reales. Y es importante transmitirle a la población que no debemos temerle a las grasas, como explicó Fernando Santana, en especial a las grasas saturadas, ya que, como hemos mencionado, son indispensables y necesarias y tienen que estar presentes en nuestra alimentación diaria para proporcionar un adecuado funcionamiento del organismo junto a una alimentación completa. ¿Qué es el aceite de coco? El aceite de coco es un tipo de grasa saturada integral de origen vegetal y se extrae del coco.
Hoy en día la industria nos lo presenta en dos formas diferentes, en dos formatos diferentes. Uno es el aceite de coco virgen, que es el más puro, es de color blanquecino cuando está en estado sólido, y se torna de color transparente cuando está en estado líquido, es decir, cuando está presente a mayores temperaturas. Y es el que tiene sabor a coco. El otro tipo de aceite es el aceite de coco neutro, que lo utilizamos o lo recomiendo para aquellas personas que no toleran el sabor a coco. Es una excelente opción también, y al ser mayormente grasa saturada no sufre este proceso. Entonces, cuando queremos hacer una reducción de la terapia de carbohidratos, una reducción terapéutica de carbohidratos, utilizamos el aceite de coco. Por su composición química, el aceite de coco es muy rico y abundante en NCT, o sea, triglicéridos de cadena media en su mayoría. ¿Qué son los NCT? Es un tipo de grasa de fácil y rápida absorción que al ingerirlo será metabolizado y absorbido más rápidamente que los ácidos grasos de cadena larga. Entonces, estos van a ser transportados al hígado vía vena porta para que el hígado pueda producir cuerpos cetónicos. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos, o las bien llamadas cetonas, son un excelente tipo de combustible indispensable para mejorar el rendimiento o la performance de nuestro cerebro. Y además nos van a mejorar el funcionamiento de un gran número de órganos. Las cetonas tienen un gran efecto antiinflamatorio, nos hacen sentir llenos de energía, nos dan un gran efecto saciatorio, nos inhiben el apetito, reducen y estabilizan la glucemia, el azúcar en sangre, y la secreción de insulina. Al reducir el azúcar en sangre nos reducen la secreción insulínica. Y además disminuyen los cravings. ¿Qué son los cravings? Estos antojos por la necesidad de comer o digerir dulce. Con lo cual, al disminuir los cravings, vamos a estar mejorando todo este proceso metabólico. El aceite de coco está compuesto casi el 90% por ácidos grasos saturados, de los cuales un 15% son MCT, y están formados por ácido caproico, que es carbono 6, caprílico, C8, y cáprico, C10. El ácido láurico, que es el carbono 12, está presente casi en un 43%. Además está compuesto por otro tipo de ácidos grasos, como el ácido oleico en un 5%, y ácidos grasos poliinsaturados. Aproximadamente una cucharada sopera de aceite de coco nos va a aportar 15 gramos de grasa, y esto nos equivale a 125 calorías aproximadamente. Muy bien. Muchas gracias, Sol. Muy, muy interesante este análisis de lo que ha sido el aceite de coco. Vemos que es bastante útil. Y eso que tú has dicho, que ya lo han venido diciendo nuestras nutricionistas de Instituto Calibit en los anteriores capítulos de este concepto de grasas integrales. Y claro, las grasas integrales quiere decir que los alimentos naturales tienen distintas proporciones de todas las grasas, finalmente, y dependiendo de esas proporciones va a haber una preponderancia de una mayor sobre otra. El aceite de coco, al ser principalmente grasa saturada, tiene todas, pero principalmente al ser grasa saturada, es bastante estable, y justamente por eso es que también es seguro al realizar ciertos procesos como la extracción de este aceite de coco sin olor ni sabor, que es seguro, al igual también que el proceso de obtención de los NCT, que ya vamos a hablar un poco más de ello. Esto, aparte de los MCT, yo quiero destacar una grasa que es una grasa saturada de cadena, se considera de cadena media, pero bioquímicamente se comporta de cadena larga, que es el famoso ácido láurico, ¿sí? Este ácido láurico, gracias al ácido láurico también el aceite de coco está teniendo protagonismo en varios estudios para distintas aplicaciones.
¿Qué es el ácido láurico? Bueno, el ácido láurico es uno de los principales constituyentes del aceite de coco, aproximadamente un 40-50%, como lo dijo Sol, y en el cuerpo humano es transformado en la monolaurina, que es una sustancia con propiedades antimicrobianas, es decir, que inhibe el crecimiento de microorganismos patógenos como virus, bacterias y hongos. Existen ya a estas alturas muchos estudios de varias partes, sobre todo en la parte oriental, sobre todo de la parte de la India, que tiene muchos avances en relación a esto, y se ha documentado los efectos positivos de la monolaurina, que complementa las terapias médicas, por supuesto, como por ejemplo herpes, VIH, micosis, esto es infecciones por hongos, candidiasis, enfermedades venéreas, parasitosis. Y en este sentido es un gran aporte debido a que al ser un producto de origen natural, no necesariamente todo lo natural no va a tener efectos secundarios, pero no tiene los efectos secundarios que pueden tener ciertos antibióticos o antisépticos que se han venido usando y que ya nos tienen a portas, si no ya, de la gran resistencia antibiótica en la cual ya hay bacterias o superbacterias que no son capaces de ser aniquiladas por los antibióticos que tenemos hoy en día. Entonces, además, el aceite de coco utilizado con este ácido láurico, al no provocar resistencia bacteriana, se ha visto que también puede favorecer el desarrollo de bacterias no patógenas, es decir, que sean amigables con nuestro organismo. Los estudios han demostrado también que el tratamiento de la piel con el ácido láurico puede enlentecer el crecimiento de estas bacterias patógenas 15 veces más que el peróxido de benzoilo sin los efectos secundarios. Eso, por supuesto, lo ve el médico en conjunto ya con el paciente y con todas las otras condiciones de salud. Recuerde que tenemos que ver siempre contexto. En odontología, yo como cirujano dentista, especialista en periodoncia, me he interesado también mucho en este tema del aceite de coco, porque también los estudios han indicado que es un coadyuvante en la salud bucal, ya que ayuda a reducir las bacterias patógenas en la boca, contribuyendo al equilibrio de la flora bucal, y eso, por lo tanto, nos va a llevar a una prevención, incluso coadyuvante también en el tratamiento de la caries, la gingivitis o problemas de halitosis o mal aliento, como se conoce. Eh, Debido a que se ha estado aplicando con el aceite de coco la milenaria técnica que usaba la medicina ayurvédica, que es el oil pulling, esto es decir, los enjuagues con aceite, que de alguna manera se ha visto que complementan la higiene biomecánica que debe ser realizada con el cepillo de dientes o elementos interdentales, como el hilo dental o los cepillos interdentales, a los cuales no reemplaza, es un complemento y por supuesto hay toda una técnica y un abordaje que se ve de acuerdo al paciente que tenemos al frente. Pero bueno, esta técnica hoy es parte de la práctica de los odontólogos integrativos, de los odontólogos biológicos, de los odontólogos que están bien comprometidos también con la parte de medicina metabólica a nivel mundial y que trabajamos junto al equipo médico, de nutricionistas y demás integrantes del equipo de salud bucal en esta visión en conjunto metabólica del ser humano. Y espero que en próximos episodios podamos tener aquí también a nuestros odontólogos de Calevit para que les hablen un poco de esta relación de la salud bucal con la rehabilitación metabólica de la cual estamos hablando y la salud en general. Bueno, pasando un poco entonces a ver qué más nos da de sorpresas el aceite de coco, nos gustaría entonces que el doctor Santana nos cuente qué otros beneficios también se han reportado en relación al aceite de coco. Cristian, antes de seguir introduciendo un poco el aceite de coco, me encantó la participación y este es un cambio también de paradigma, de qué manera el médico que tiene que ver de forma sistémica, integral a su paciente, somos redes ómicas, integre y tiene que integrar la boca y ustedes como odontólogo son capaces de integrar a todo el cuerpo, es decir, esa relación estrecha siempre tiene que estar presente y no porque se dedica a la boca, veo de qué manera se interesan en la parte metabólica, la parte nutricional. Entonces ahí estamos haciendo una verdadera integración de prevención en salud. Bueno, en relación al aceite de coco, que ya hemos explicado que es una grasa esencialmente saturada e integral, también tenemos a veces confusiones. Creemos que la
clásica y estándar nutrición americana está llena de grasa saturada. Y la verdad que no, está una cantidad enorme de grasas poliinsaturadas, muy oxidable, como la hemos visto en nuestras cápsulas anteriores, con todos los efectos negativos que este tiene. Fíjate que en la perspectiva evolutiva, hoy sabemos que distintos pueblos polinésicos obtienen hasta el 60% de sus calorías directamente del coco, y son los que consumen mayor cantidad de grasa saturada. Por eso la cantidad de grasa saturada viene principalmente del reino vegetal. Y lo más importante es que estos pueblos no tienen las tasas de las enfermedades de la civilización o incluso de las enfermedades cardiovasculares. Tuve la oportunidad de compartir y estar con la doctora Mary Newport, una médica fantástica de avanzada de Estados Unidos, que lamentablemente tuvo que pasar por la experiencia de su esposo con Alzheimer, también médico a una edad muy precoz. Y el aceite de coco que ella empezó a darle a su esposo, observó cambios espectaculares. Ella, sin embargo, no pudo hacer participar a su esposo de los estudios que vinieron después en relación a estos triglicéridos de cadena media o los MCT, que ya hemos hablado, pero siguió tremendamente de cerca toda la evolución desde el aceite de coco, luego los MCT, y hoy día vemos el tremendo aporte que tenemos de estos alimentos funcionales para una mejor plasticidad neurológica. Además, ella escribió un libro y un texto y sigue divulgando una serie de entrevistas científicas para el público y para distintos médicos. Por lo tanto, acuérdense o vean el libro de la doctora Mary Newport de Estados Unidos. También puedo recordar de investigaciones japonesas que ya han descubierto que el ácido láurico específicamente estimula la formación de cuerpo cetónico en los astrocitos. Directamente el ácido láurico estimula el cuerpo cetónico en estas células neurológicas. Los astrocitos son una de las 4 tipos de células de las neurogliales necesarias para un sustento físico y el metabolismo de las neuronas. Los astrocitos incrementan el número de uniones, de sinapsis neuronales, lo que hoy día llamamos, ¿no es cierto?, la neuroplasticidad. Quiere decir que son requeridos para la transmisión de los estímulos nerviosos. Estas células comprenden casi el 20-25%, incluso en ciertas regiones neurológicas pueden llegar a constituir hasta el 50% de estas células con todas las funciones importantísimas. Y entre las funciones principales de estos astrocitos, que debemos recordar que son estimulados por los componentes principales del aceite de coco, como lo hemos dicho, el ácido láurico, que es capaz de constituir hasta un 43 o 45% que está en el aceite de coco. Fíjate que soporte físico y metabólico de las neuronas, formación y mantenimiento de la barrera hematoencefálica, la membrana que divide nuestro mundo hemático, vaso sanguíneo, de nuestra materia encefálica. Producen factores de crecimiento que se llaman neurotróficos o neuroprotectores y participan en los procesos de reparación dentro del sistema nervioso central, por ejemplo, después de una contusión o después de un golpe. Imagínate los beneficios de una nutrición con restricción terapéutica de carbohidratos, al cual le podemos agregar el avance de todo el conocimiento de una grasa saturada como el aceite de coco o los MCT. Muchas gracias, doctor Santana. Y vemos que los MCT, que son parte del aceite de coco, también tienen particularidades muy especiales. ¿Nos podría contar un poquito de las propiedades de estos MCT? Bueno, como todo este tipo de nutrición, Cristian, no es nada nuevo. Lo que pasa es que la ciencia, con el avance y la investigación, lo está extrapolando para muchos otros usos. Por ejemplo, el MCT se ha usado durante mucho tiempo en pacientes hospitalizados, pacientes críticos. Se ha usado en niños con enfermedades metabólicas, en pacientes con enfermedades severas que no pueden absorber muchas veces las grasas.
Sin embargo, hoy día tenemos la ventaja que este conocimiento se puede aplicar para la prevención, el restablecimiento de la salud, y tienen varias propiedades. Lo primero, como hemos dicho, la síntesis de cuerpos cetónicos, nuestra principal fuente energética, la fuente de energía para esos astrocitos, la fuente de energía para una cantidad enorme de distintas propiedades que vamos a ver en deporte y vamos a ver en otras aplicaciones. Aumentamos el gasto energético, son termogénicos, potencian en el fondo la quema de grasa, lo que médicamente llamamos la beta-oxidación de los ácidos grasos. Reduce, como lo dijo anteriormente Sol, la sensación de hambre, es decir, de por sí los cuerpos cetónicos van actuando y te disminuyen los antojos o el hambre propiamente tal. Mejoran la sensibilidad a la insulina, por eso es una de las herramientas para lo que hoy día llamamos el síndrome metabólico. Reducen la glicemia a nivel plasmático, modulan los procesos inflamatorios, que lo hemos tocado en nuestras cápsulas anteriores en relación, ¿no es cierto?, a todo este equilibrio omega 3, omega 6. Reducen el estrés oxidativo, es decir, los radicales libres, que es una de las teorías de nuestros procesos de envejecimiento. Mejora el perfil lipídico, principalmente bajando triglicéridos, mejorando el HDL y mejorando el tamaño de partículas no ateroscleróticas. Preserva la masa muscular. Una de las grandes dudas dice, pero ¿cómo es posible? Voy a hacer un ayuno, que lo veremos más adelante, o el uso de MCT, grasa, y debido a todas estas condiciones de modular la inflamación, el estrés oxidativo, disminución de la glicemia, mejorar la sensibilidad a la insulina, te mejora la masa muscular, mejora la función cerebral, mejora esencialmente la función de mitocondria. Y cuando tú hablas de mitocondria, estos pequeños organelos que tienen todas nuestras células, el corazón llega a tener más de 5.000 mitocondrias porque estamos funcionando las 24 horas. Bueno, la función de las mitocondrias son básicas para toda nuestra salud, y de ahí que estos MCT favorecen la formación de cuerpos cetónicos e indirectamente la salud mitocondrial, y aumentan la energía celular y de todo nuestro organismo. Wow, qué interesante. La verdad que vemos que en realidad esto no es nada nuevo, como ha dicho el doctor, ya se venía usando en neonatología, en pacientes críticos, hospitalizados con dificultades de absorción de la grasa, y en realidad lo estamos usando para optimizar la salud. Yo quisiera que solo a ti ahora nos cuente un poquitito de cómo incorporar estos triglicéridos de cadena media, MCT, el mismo aceite de coco. Al no tener MCT podemos usar aceite de coco, claro, tiene menos concentración, pero tenemos todas las otras grasas que igual tienen una función. ¿Qué precauciones hay que tener, Sol? ¿Nos puedes aclarar un poquito el concepto de titulación, que muchos de nuestros pacientes lo saben, pero queremos que lo repasen y los que no lo saben lo conozcan? Claro, hay que tener mucho cuidado al incorporarlo, ya que si no, si está adaptado, es fundamental hacer lo que se llama la titulación, o sea, utilizar los MCT en pequeñas cantidades y emulsionarlo para lograr una adecuada digestión, ¿sí? O sea, tenemos que entrenar nuestro aparato digestivo en la digestión de las grasas, porque si consumimos de manera rápida una dosis mayor a lo que podemos tolerar, es probable que lo perdamos en forma de diarrea y no lo aprovechemos en su totalidad. Por eso es fundamental este proceso de titulación o reentrenamiento del aparato digestivo. Al planificar una reducción terapéutica de carbohidratos, es fundamental realizar un plan bien formulado, adaptado a los requerimientos individuales de cada paciente de acuerdo a su estado metabólico. Entonces, podemos comenzar incorporándolo una cucharadita a la mañana, una cucharadita tipo té por la mañana y otra por la tarde, junto a las infusiones, que en forma de un café cetogénico, que les voy a mostrar con mucho gusto cómo se prepara, en especialidad, y se le podemos agregar al café, al té o al agua del mate, pero siempre tiene que estar bien emulsionado para asegurarnos su adecuada absorción intestinal. Es básico este concepto de bien emulsionado.
¿Y cómo seguiríamos con el resto de la ingesta diaria? Por ejemplo, en el almuerzo o en la cena agregamos un pescado graso como salmón, o podemos consumir unos huevos, huevos enteros con yema incluida, o una porción de carnes, en lo posible de carne de pastura, o bien vísceras en forma de paté o un hígado grillado, por ejemplo. Y lo acompañamos con una porción de vegetales de color verde, preferentemente, y condimentamos con aceite de oliva o salteamos con mantequilla. En pacientes con sobrepeso podemos realizar restricción en la ingesta porque estamos tranquilos que una dieta alta en grasas va a aportarles más saciedad. En deportistas, por ejemplo, incorpora el MCT preentrenamiento para aportarles energía, y me voy a asegurar de que van a tener un buen aprovechamiento en su performance. Pero sabemos y debemos informar a los deportistas que esta cetoadaptación puede llevarles de 3 a 4 semanas, con lo cual recomiendo en una primera etapa modular la intensidad de su actividad física, para que no les vaya a suceder que se queden sin energía mientras están entrenando. O sea, en la primera etapa es fundamental que el deportista sepa que su rendimiento puede disminuir. Esto se llama cetoadaptación. En pacientes, por ejemplo, operados de vesícula, es importante modular la ingesta de grasas y evaluar su tolerancia. Y con lo cual, en una primera etapa podemos indicar enzimas digestivas. Y a medida que la persona va mejorando su tolerancia a las grasas, podemos incorporarlas en mayor cantidad. Interesante, muy completo. Gracias, Sol, a ti. La verdad que esto en realidad es lo que venimos haciendo ya hace muchos años como equipo acá en Calevit, y con nuestro equipo también de alguna manera internacional que nos apoye, que hemos asistido juntos a congresos, nos hemos formado. Y bueno, las nutricionistas de Calevit, los médicos de Calevit manejan todos estos conceptos y además van a la par con lo que los odontólogos también de Calevit de alguna manera también hacemos en nuestra vida, y de alguna manera instamos a nuestros pacientes a que visiten la parte médica, porque la salud metabólica es la base. Y digo esto porque como odontólogo, de repente es importante tener una higiene bucal excelente, ya vimos lo del aceite de coco, pero si yo tengo un terreno biológico que no es adecuado, que está enfermo, que tiene una disfunción metabólica, igual voy a seguir enfermando. Entonces, esto es fundamental. Ahora, al incluir los MCT o el aceite de coco en un desayuno que no estimule la insulina, como lo hacemos nosotros y muchos de nuestros pacientes, la quema de grasa se mantiene y es impulsada por la formación de cuerpos cetónicos gracias al MCT, lo que asegura saciedad y quema de grasas durante el resto del día, siempre y cuando no cortemos eso con una secreción alta de insulina. Nosotros queremos insulina, eso les pueden explicar más a profundidad nuestras nutricionistas cuando las visiten o los médicos, pero en un momento del día adecuado, justamente para dejar el resto del día de que haya quema de grasa. Y así poco a poco el organismo se va preparando para simplemente después evitar el desayuno e introducir suavemente al paciente en la potente herramienta sanadora del ayuno intermitente, del cual hablaremos próximamente. Sol, yo sé que tú nos tienes preparado algo especial en relación a cómo incorporar las grasas en la reducción terapéutica de carbohidratos. Entonces, de repente, como acá el tiempo es limitado, me gustaría que nos muestres esa sorpresa ahora y nos vayas contando un poquito cómo incorporar estas grasas en una RTC. Bueno, muy bien. El aceite de coco o los MCT lo podemos incorporar realizando el café cetogénico. Lo incorporamos en las infusiones. Por ejemplo, puede ser, como dije, en un té o en un café, y lo vamos a emulsionar y ya les voy a mostrar. Y para aquellos pacientes que tomen, aquellas personas que tomen mate, se puede agregar al agua del mate caliente. Entonces, ¿les muestro cómo preparo el café cetogénico? Sí. Entonces, acá yo ya he colocado café sin azúcar. Es fundamental que sea un café sin azúcar. Si lo pueden moler en el momento, mejor aún, para evitar
la oxidación. Bueno, lo voy a tapar bien. Bueno, y aquí le vamos a agregar MCT una cucharadita, o bien le vamos a agregar aceite de coco. Entonces les voy a mostrar. Esto sería MCT, que está en estado líquido, y este es el aceite de coco. Yo le voy a agregar, fíjense que está de manera blanquecina, porque este es el aceite de coco virgen que contamos en un primer momento. Entonces yo le voy a agregar una cucharadita, lo voy a tapar. Necesitas solo una licuadora potente que te pueda emulsionar bien el café. La cucharadita que utilicé es esta, tipo T, chiquitita. Bien, entonces me fijo que no chorree para no hacer enchastre. Y acá, esta es mi máquina. ¿Listo? Fíjense cómo queda, color, como si fuera un café con leche, con lo cual es una excelente forma de sustituir la leche, que a muchas personas les cuesta, ¿sí? Entonces, eliminamos la leche por su alto contenido en carbohidratos, y fíjense cómo queda, súper espumoso, y es riquísimo. Además le podemos agregar canela o cacao amargo sin azúcar, cacao al 100%. Yo les convido a este café, el café cetogénico, a muchos les convidaba a muchos pacientes que venían al consultorio. Fíjense cómo queda, súper cremoso. Es una delicia. Y esto es un antes y un después. Si yo me hago un café y le coloco el aceite de coco o el MCT y lo revuelvo, y me va a quedar, y no lo emulsiono, me va a quedar una grasa por la superficie que no es agradable al paladar. Este café es súper gustoso y es muy saciatorio, ¿sí? Así que me lo tomo un poquito yo. Exquisito. Exquisito, exactamente. Entonces, de esta manera, las personas deportistas pueden ir a entrenar y van a notar cómo su rendimiento, una vez que están cetoadaptados, su rendimiento va a llegar a niveles óptimos. Entonces, bueno, el café cetogénico es una excelente herramienta. Bueno, el MCT también se le puede agregar al caldo de hueso, también recomiendo emulsionarlo bien para mejorar la absorción, en smoothies, ¿sí? O al agua del mate, como mencioné antes. Y una receta súper fácil que yo utilizo en deportistas o en personas que necesitan consumir dulce es procesar bien algún fruto seco. En lo personal elijo las avellanas o las almendras, también en alguna maquinita como esta que tiene potencia elevada para emulsionar. Entonces colocas media taza de avellanas o de almendras, las emulsiono con un poco de MCT, o sea, le pongo aceite de coco, un MCT de estos, le colocamos cacao amargo, cacao al 100% o al 80%, y lo vamos procesando 10 ratitos. Y van a ver que se forma una Nutella casera, en el cual no le agregamos ningún tipo de azúcar. Si todavía no tiene entrenado el paladar, le pueden colocar un poquito de unas gotitas de monk fruit, o de xilitol, o de alulosa, y queda una stevia casera deliciosa que pueden hacerse trufas, ¿sí? O pueden comer una cuchara para saciar el dulce. Y de esta manera no vamos a generar un pico en la glicemia y en la secreción de insulina. Así que se lo súper recomiendo, y también tengo la receta en mi Instagram si se lo olvidan. Muchas gracias, Sol. Interesante, exquisito. La verdad es que el café cetogénico o estas bebidas cetogénicas tienen muchas versiones dependiendo de la condición metabólica del paciente, y justamente en general en el Instituto Calevit el médico o los médicos van a, dependiendo del estado metabólico de la persona o de salud,
va a tener con la nutricionista también un diálogo para ver cuál es la mejor bebida en la cual la persona puede incorporar estos MCT o este aceite de coco como parte de su rehabilitación metabólica y en la prevención también de todo esto que hablamos de la parte neurológica, la parte deportiva, todo lo que ya el doctor Santana les dijo. Y bueno, aquellos que están en Buenos Aires también ya saben que pueden ir a ver a la licenciada Solatí para que también los introduzca en toda esta parte de la medicina metabólica. Muchas gracias, Sol. Nos quedan 6 minutos, no sé si aprovechar en estos 6 minutos despedirnos bien para que no nos corten como las otras veces, y no sé si el doctor Santana quiere hacer algún otro alcance más en este tiempo que nos queda. Sí, mira, la verdad que la incorporación de grasa saturada, en lo particular para mí, fue un proceso complejo y difícil, y si yo no hubiese convencido por lo que observé en familiares, observé en mí, más el nivel de investigación, luego la asistencia a cantidades de congresos y el avance de investigación, me costó mucho lavarme la cabeza de entender que las grasas saturadas han estado siempre ahí, entender que una leche materna, el 60% de grasa saturada, que tu cerebro necesita grasa saturada. Y luego avanzar en este conocimiento, ¿no es cierto?, que rompemos la caja convencional y aceptar este aceite de coco que en una etapa fue tan criticado, simplemente mal entendido. Luego el avance de los triglicéridos cadena media. Más adelante veremos la importancia de la acetona exógena, ya no solamente la acetona endógena. Y bueno, Hipócrates siempre dijo, la nutrición es medicina, pero hace poco leí también algo interesante que decía, mira, para pensar bien, para amar bien y para dormir bien, tienes que alimentarte bien. Y esta fue una frase de Virginia Woolf que me quedó dando vuelta, porque también tocaba 3 áreas principales que, llevándolo a la parte médica, tiene que ver con nuestra flexibilidad de las mitocondrias. Así que muchas gracias a todos los que nos están escuchando, siguiendo en esta serie de que tiene un solo sentido, que es aportar con un grano de arena a un nuevo cambio, un nuevo paradigma de la nutrición, sin miedo a las grasas, cuidarse de los carbohidratos. Todo el mundo tiene cabida, desde a lo mejor un vegetariano, desde a lo mejor un carnívoro extremo o aquel que se alimenta de las grasas. ¿Qué es lo importante? Respetar nuestra genética, respetar la genética que de alguna manera apague aquellos genes que nos pueden llevar a las enfermedades crónicas, tan lamentable como hoy día es el cáncer o la enfermedad metabólica, y prender aquellos genes que nos dan más longevidad, esta longevidad activa que todos queremos tener. Y mucho saludo, un gran abrazo virtual, y confiemos en que tenemos que salir de esta severa pandemia más allá de lo que nos hemos imaginado todos, y confíen, como siempre he dicho, en su sistema inmunológico, en su sistema metabólico. No es lo mismo lo que yo me eche a la boca, y dependiendo de eso va a depender todo esto que estamos aprendiendo de nuestra salud nutricional y nuestra salud metabólica. Muchas gracias, doctor Santana. Unas pequeñas palabras, Sol, y nuevamente yo te agradezco tanto que hayas participado hoy día con nosotros, y es un gusto para nosotros tenerte en estos conversatorios de medicina metabólica para el público de Calevit. Y bueno, te dejo para que nos des unas palabras de despedida a nuestro público. Bueno, yo soy la que tengo que agradecerles a ustedes, y a mí también, Fer, me costó muchísimo zambullirme en este cambio de paradigma de los beneficios de las grasas saturadas. Todavía recuerdo como cuando hace un par de años atrás comía las claras de huevo y tiraba las yemas. Así que y hoy es algo impensable en la cultura que estoy transitando sobre las grasas saturadas. Y también quiero dejarles en claro a los deportistas que así como se utilizaban geles, o utilizamos antes geles de glucosa para mejorar la performance o en una carrera de larga duración o en un triatlón, hoy utilizamos el MCT, porque cuando una persona está cetoadaptada va a utilizar estas grasas como fuente de energía, ¿sí? Esta cetoadaptación lleva un tiempo, y como vuelvo a repetir,
En una primera etapa puede llevarte de 3 a 4 semanas adaptarte a utilizar grasas como fuente de energía, pero el rendimiento óptimo en deportistas de alta intensidad puede llevar 9 a 12 meses o un poco más de tiempo. Es importante que estén preparados y que no innoven justamente antes de una carrera, para no frustrarse y sacarles el máximo provecho a los MCT. Así que bueno, soy yo la que quiero agradecerles a ustedes por todo lo que me han enseñado y bueno, por haberme invitado a este conversatorio. Gracias, muchas gracias. Gracias, doctor Santana. Gracias, Sol. Gracias a todos los que están acá presentes. Y bueno, cuenten con nuestro apoyo. Más adelante también estamos pensando hacer programas más educativos como los hicimos el año pasado, pero de manera digital para los pacientes, y también estamos preparando algo para los profesionales, porque la idea es que este conocimiento se expanda, crezca, se nutra y pueda efectivamente ser una gran ayuda para resolver esta pandemia crónica de disfunción metabólica que aqueja al mundo y que evidentemente nos hace más susceptibles frente a estas pandemias agudas. Les mando un abrazo grande, gracias doctor Santana, gracias Sol, y que tengan un excelente fin de semana, y nos vemos, sigan nuestras redes sociales para ver de qué va a tratar el próximo capítulo de Medicina Metabólica para el público. Un abrazo, chao. Abrazo. Beso, gracias.